Hola, volvemos con el compadre Abercrombie, pero esta vez no vamos a hablar de la primera ley, sino de su otra trilogía llamada El Mar Quebrado y de la primera obra de esta trilogía, Medio Rey. Es una saga que me quería leer antes de seguir con los libros de la primera ley y del Círculo del Mundo, es decir, La Mejor Venganza, Los Héroes, Tierras Rojas, Filos Mortales y ahora la nueva trilogía que de momento solo se compone de un poco de odio y El Problema de la Paz. Pero como decía, me la quería leer porque son 3 libritos muy cortos, muy sencillos y me la quería quitar de encima, como aquel que dice, antes de proseguir con todo lo que sucede en la primera ley. Con eso en mente, me sumergí en la primera obra de esta trilogía, que es Medio Rey, y vamos a ver qué me ha parecido. Para empezar, es importante remarcar que esta obra no tiene nada que ver con la primera ley, ni siquiera se conecta de alguna forma, o sea, son 2 mundos totalmente distintos. Esto no es como Stephen King, que todas sus novelas comparten nexo en La Torre Oscura, no tiene nada que ver. Aquí, El Mar Quebrado sucede en un mundo con unas particularidades y la primera ley en otro, no tiene nada que ver. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que Joe Abercrombie ha dicho varias veces que se trata de literatura juvenil, que a él le interesaba escribir algo más ligero, algo más sencillo y más enfocado a un público juvenil. Yo confieso que estas palabras me hicieron temblar como una hojita al viento, porque la etiqueta juvenil es algo que a mí me da un poco de miedo y reconozco que puede ser un prejuicio, es un prejuicio totalmente, pero es un concepto que me retrotrae a obras como Los Juegos del Hambre o Eragon o Divergente o Detergente y todas estas cosas. Y ojo, están muy bien, a quien le gusten, genial, estupendo, esas obras están ahí para leerlas, simplemente que a mí, desde mi punto de vista subjetivo, no es algo que me haga mucho tilín. Por eso, cuando escuché a Abercrombie decir que esto era literatura juvenil, la verdad es que no me hizo demasiada ilusión. Pero, si nadie le hubiera puesto la etiqueta de juvenil a esta obra, por mi cabeza nunca hubiera pasado tal concepto. Ni por asomo. Es verdad que el lenguaje resulta un tanto más sencillo, que no simple, que por ejemplo la primera ley, y eso hace que el todo esté más enfocado a la acción y quede menos espacio para la reflexión. Quizá por ahí viene lo de juvenil, porque se lee con cierta facilidad, o mucho más fácil que la primera ley. Y no es que estemos hablando de que la primera ley sea Dostoyevsky, sino simplemente que aquí hay menos espacio para descripciones y quizás mucho más enfoque a la acción. ¿Esto es malo? Para nada. De hecho, para mí tiene mucho mérito el conseguir contar todo un contexto de un mundo, es decir, hacer world building, a través de simplemente actos, acciones, diálogos, réplicas, contestaciones. Me parece increíble. Es verdad que se suele decir que Abercrombie no suele darle tanta importancia a la hora de construir el world building porque se nota que le apetece más jugar con sus personajes y ponerlos en un contexto y a ver qué sucede con ellos. A mí, en según qué casos, no me parece mal, porque a veces nos tenemos que centrar mucho en que el world building sea el más perfecto del mundo y que esté genial y que esté estupendo y que sea increíble y que sea súper original, pero no todos tienen el talento de Brandon Sanderson, por ejemplo, a la hora de crear un mundo. Ni todos son tan originales, ni tienen su capacidad, y a veces es que no hace falta. En las obras de Sanderson sí está muy bien ese punto de mundo totalmente original e increíble, pero en otras obras, ya sea de Abercrombie o de otros autores, si lo que sucede está bien, si la acción es buena, si los personajes son creíbles y tienen muchos matices y lo que está pasando resulta atractivo, a mí no me importa que sea un mundo prácticamente plagiado de todo el contexto vikingo. Y ahí voy, porque esa es una de las grandes referencias de esta novela y supongo que de la trilogía entera, que ya me he leído Medio Rey, pero estoy a medio camino con Medio Mundo. Tiene gracia, medio camino, se me acaba de ocurrir el chiste. Toda la cultura vikinga, todo el contexto vikingo, incluso parte de la mitología, aunque aquí no se llaman Odín, no se llaman tal, sino que son algo como mucho más primario, más naturaleza, más orgánico. Recuerda mucho a la cultura vikinga, pero incluso
los escudos pintados, las melenas, las barbas, las espadas, la brutalidad, la fuerza física, el mundo como lugar a conquistar. Ojo, me refiero a todas esas referencias vikingas que tenemos en el imaginario colectivo, porque realmente los vikingos exactamente no fueron así, pero eso sería meternos en otro debate. ¿Has visto la serie de Vikings? De Travis Fimmel y toda esta gente. Una serie muy chula. Pues podría ser perfectamente, podrías sacar escenas de esa serie y convertirlas en el tráiler de esta trilogía. Ese es el aspecto que tiene el mundo. Y Abercrombie no se corta ni un pelo. No tiene problemas en que se note, en que prácticamente esto es una historia de vikingos. Otra referencia muy clara es Hamlet. Es una historia bastante universal que en este mundo y aplicada a estas normas queda bastante bien. Si a todo esto le sumamos el aderezo Abercrombie, tenemos esa esencia suya que rezumaba en la primera ley, es decir, tono cínico, sarcástico, a veces humor negro, muy bien metido en la trama, brutalidad, crueldad, todos los personajes, todos tienen muchísimos matices. No hay un personaje blanco y uno negro, pero es que de hecho todos los personajes, en especial los protagonistas, pero sucede con todos, son personajes que eres capaz de odiar en una página, empatizar en la siguiente, amar en la siguiente, volver a odiar y luego cogerles asco. Es así. Aquí los personajes están totalmente definidos y eso me gusta muchísimo porque entro de lleno en todo lo que está sucediendo. Para reforzar esta sensación, los capítulos son bastante cortos, incluso de 5 o 6 páginas, no más. Esto hace que la sensación de avance sea más acuciante. Te das cuenta de que estás avanzando muchísimo en poco tiempo y realmente a lo mejor has leído pocas páginas, pero la sensación es de velocidad, casi como la sensación de ver una peli. Pero ¿qué sucede con la trama? En esta primera parte la historia se centra en Jarvi, que es un chaval, es un chico, no recuerdo bien, pero creo que tiene entre 16 o 17 años, que nace con una malformación en la mano y da la casualidad de que es heredero al trono de un reino de estos así muy vikingos. El reino en cuestión se llama Getlandia. El problema está en que no es el primogénito, pero es que además en un mundo en el que la fuerza física es prácticamente el valor más importante, la forma de subir en el escalafón social, este chico, Jarvi, con esta malformación en la mano, acaba siendo relegado a una segunda posición, ya no solo porque es el hermano menor, sino por esta característica. Esto le hace querer convertirse en clérigo, que es una especie de sabio o de druida que se dedica a asesorar a los reyes. Pero claro, la historia de Jarvi convirtiéndose en clérigo ya está, igual no hubiera dado para tanto. Entonces lo que sucede es lo que tenía que suceder. Su padre y su hermano mueren y le toca a él ser rey. Y no es un spoiler que esto lo pone detrás en la sinopsis, detrás del libro. De aquí para adelante, Jarvi tendrá que enfrentarse a una serie de situaciones nada agradables. Creo que no hay un momento prácticamente de descanso en el que la brutalidad, la crueldad del mundo y toda la dureza y crudeza no se le caigan sobre los hombros. O sea, el pobre chaval las pasa canutas, lo pasa muy mal. Y en cierto sentido se trata de un periplo muy western. A mí me gusta mucho. Ya sé que no tiene nada que ver con el western, pero sí que tiene ese tufillo de mundo de frontera complicado en el que distintas facciones quieren conseguir algo, quieren conseguir tierra o más expansión y están en guerra entre todos prácticamente, casi como esta parte de indios y vaqueros, y me gusta mucho, y esa es la parte western que le veo, esa huida hacia adelante constante, esa búsqueda de la redención y sobre todo cómo se hace esa camarilla, esa compañía tan dispar que acaba teniendo un objetivo común y que acaban empujando a Jarvi y siendo sus compañeros. Y la verdad es que se forja de una forma muy interesante. Normalmente estas compañías son compañías que se generan porque el héroe tiene que conseguir un objetivo o algún tipo de MacGuffin. Pero aquí me pareció muy original cómo
cómo acaban estas personas juntas y cómo luchan hombro con Jarvis. Es algo muy interesante. Y de toda esta compañía no hay uno que flojee. Todos son personajes muy interesantes de los que se podría escribir una historia aparte de cada uno. Me parecen personajes muy chulos. Eso también sucedía en la primera ley, es algo muy característico de Abercrombie. También creo importante remarcar, o al menos así me lo parece, y creo que si tú lees esta novela o si ya te la has leído también lo habrás pensado, es que Jarvis tiene ciertas reminiscencias a Glokta. Es que es difícil. Sand Dan Glokta. Si has leído la primera ley, ya sabes a quién me refiero. Son dos personajes que consiguen tener roles muy importantes para el devenir de las cosas y del futuro y de lo que sucede. Pero únicamente no se parecen en eso, ni en las malformaciones, aunque en el caso de Glokta son malformaciones adquiridas, ¿no? Él no nació así. También se parecen en la agudeza mental. Jarvis es un personaje que consigue salir de casi todas de una forma muy astuta. Se dedica a utilizar una mente rápida que tiene para salir de todas las situaciones. Otra cosa interesante que me gustó mucho del contexto del mundo es que hay un pasado remoto en el que se supone que existían elfos. Pero Abercrombie planta una semilla muy interesante que conforme vas leyendo no puedes parar de pensar y que ahora con medio mundo, y ya lo explicaré en profundidad cuando haga la videoreseña de ese libro, y es, ¿no será que los elfos son una antigua civilización y esa antigua civilización somos nosotros? Como conclusión, te diría que Medio Rey, el Mar Quebrado, pero Medio Rey en concreto, que es el que he leído, no está al nivel ni tiene la calidad que tiene la primera ley, pero creo que no se busca tampoco. No es el objetivo de Abercrombie. ¿Eso quiere decir que es un mal libro? Para nada. Es un libro muy entretenido, muy disfrutable y con unas batallas bastante interesantes. Si te gusta el grimdark, si te gusta la novela histórica, si te gusta el mundo vikingo, si te gustan las melenas, las barbas, las trenzas, los tatuajes y los escudos de madera, esta novela es una delicia. Se lee muy rápido, las 300 páginas que tiene pasan volando, es una lectura muy sencilla y más ligera que la primera ley y que otras novelas parecidas. Sí, pero no creo que eso sea un demérito. Es más, yo considero que gente joven o gente que no sabe cómo entrar al mundo de la fantasía y le apetece, puede ser una novela muy interesante para meter la primera patita. Por eso es una novela que yo no dejaría de recomendar. Y por supuesto, si te gusta el tono, el estilo y esas maneras desgarbadas que tiene Abercrombie a la hora de escribir, no puedes perderte esta novela. Y nada más. Dentro de poco subiré la videoreseña de Medio Mundo, después de Media Guerra, y ya volveré a seguir con el Círculo del Mundo y la historia de la primera ley. Ya iré a por La Mejor Venganza, haré su videoreseña y demás. Pero tranqui, que si no eres de Abercrombie, no te preocupes porque también estoy leyendo otras cosas de las que haré reseñas. Y si te interesa comprar esta novela, que está muy baratita, la verdad, puedes hacerlo en el link de abajo y así le echarás un cable al canal, que la verdad es que me vendría muy bien. Muchas gracias. Y ya está. Solo una última cosa. ¿A qué mola mi nueva entradilla? Pues todo el diseño es de Johnny Rodríguez Tattoo, un tío que hace unos tatuajes muy chulos. Pásate por su Instagram si te apetece ver tatuajes guays y diseños chulos. Y nada más. Ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.